Cuando uno tiene datos, a uno le interesa hacer consultas sobre esos datos. O sea, de nada sirve procesarlos y los procesé y luego, ¿qué hago con eso? La idea es consultar esos datos, sacar estadísticas interesantes o tendencias sobre esos datos y demás. Entonces, para poder hacer eso, uno necesita de cierta manera filtrar esos datos, pero que ese filtrado no se me convierta en un dolor de cabeza, como lo teníamos que hacer con las listas por comprensión, que yo les decía, mire, yo quiero filtrar tal cosa, entonces uno ponía un filtro allá en un ciclo o en una lista por comprensión y armaba lo que cumpliera con ese filtro. No sé si se acuerdan, que lo íbamos haciendo apenas una lista y armábamos como una consulta. Pero eso es muy complejo hacer eso así, eso no es eficiente a la hora de programar. Nos interesa es que logremos hacer consultas de forma rápida. Entonces viene algo que son las máscaras y las máscaras básicamente nos van a permitir sobre un arreglo aplicarle una condición. Y entonces lo que eso me va a arrojar son todos los resultados que cumplan con esa condición. Y eso es mucho más fácil que hacer lo que hacíamos antes de ciclos, e ir haciéndole append a un arreglo, no sé si se acuerdan, para tratar de filtrar cosas. Vimos un ejemplo de filtrar de una, de una lista de diccionarios, filtrar las ciudades que inician con la letra P. No sé si se acuerdan, que recorríamos y le metimos un filtro y eso lo íbamos a hacer en una append. Eso era muy largo, ¿sí? Eso era un camello. Entonces, yo no quiero eso así. Yo quiero que mis filtros realmente sean sencillos de hacer. Entonces, aquí nos vamos a crear un arreglo. Tiene 3 elementos y cada elemento tiene otros 3. Si yo miro quién es A, mírenlo, ahí está. Eso es A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2 y 1. Eso es A, ¿cierto? Es este arreglo acá. Entonces vamos a empezar a hacer filtros. Entonces para hacer un filtro, eso también se conoce como una máscara o como filtro. Yo aquí en medio del arreglo le pongo la condición. Por ejemplo, yo le digo, vea, yo voy a agarrar del arreglo A todos los A que sean ¿qué? Pares. Entonces vamos a ver qué me arroja eso. Me arrojó 2, 4, 6, 8 y 2. En efecto me agarró el 2, el 4, el 6, el 8 y el 2. Eso es mucho más fácil que lo que hacíamos antes, ¿cierto? Facilísimo. Ahora, miren este. Del arreglo A, yo quiero todos los A que sean mayores que 5. Miren que el filtro lo estoy metiendo dentro, aquí dentro. ¿Listo? Todos los A que sean mayores que 5. Entonces me dice, los mayores que 5 son 6 y 8. 6 y 8, no hay más. Yo quiero todos los A que sean menores o iguales a 2. ¡Plum! Ahí están. 1, 2, 2 y 1. O sea que me agarró 1, 2, 2 y 1. ¿Sí lo ven? Fácil. ¿Se acuerdan del AND que utilizamos escribiendo la palabra AND? Y del OR que utilizamos escribiendo la palabra OR. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Aquí no vamos a escribir AND y OR. ¿Se acuerdan que yo les hice una especificación que habían un AND y un OR que servían para hacer comparaciones elemento a elemento? Entonces aquí es donde lo vamos a utilizar porque esto es comparación elemento a elemento. Entonces miren esto. Aquí vamos a filtrar. Noten ustedes que este es el arreglo. Y vamos a filtrar todos los que sean pares y aparte de eso que sean mayores que 2. Este es un I. Si yo escribo el AND, no me va a funcionar. Tengo que escribir este I porque esto es para comparaciones elemento a elemento. Entonces miren que allí me da todos los pares que sean mayores que 2 son el 4, el 6 y el 8. No hay más. Pares mayores que 2. Todos los pares o que sean pares o que sean mayores que 2. ¿Cuáles serían pares o mayores que 2? Por ejemplo, el 2 es par, ¿cierto? El 3 no es par, pero sí es mayor que 2, o sea que lo debería incluir. El 4 es par, el 5 no es par, pero sí es mayor que 2, o sea que también lo debería incluir porque es mayor que 2. Cumple con una de las dos condiciones. El 6 también lo incluye, el 8 lo incluye, el 2 lo incluye, el 1 no. O sea que el 1 no lo va a incluir ahí. Mírenlo, ahí está. Todos menos el 1 de acá y el 1 del final, ¿cierto? Esto es un SOR. ¿Se acuerdan del SOR? ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les dije del tipo que iba al médico, que si tomaba las 2 pastillas se despachaba? Entonces es ese caso. Si, o se cumple una de las dos, pero si se cumplen las dos, falla. O si no se cumple ninguna, falla. Entonces, esto me va a incluir todos los de acá, pero si cumple con ambas, no debería incluirlo. ¿Cuáles de aquí, cuáles de estos números de aquí cumplen con ambas condiciones?
que sea par y que sea mayor que 2. El 2, 4, 6 y este 2. O sea que me debería incluir solamente el ¿qué? 3, 5, el 3 y el 5 y el 2. Porque el 2, miren, ahí está. 2, 3, 5 y 2. Ahí está. ¿Ven? ¿Cómo funciona esto? Eso realmente no es que sea magia. Uno típicamente los escribe así, pero entonces ¿eso qué es? ¿Qué está sucediendo ahí abajo? Entonces, un filtro básicamente lo que hace es crear un arreglo booleano. Cuando uno pone un filtro es comparar dos cosas con un arreglo booleano. Una son los datos y el otro es el arreglo booleano. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen esto. Bob, Joe, Will, Bobby, Rob, Mary y Ann. Tienen esas personas. Y tienen un arreglo del mismo tamaño con booleanos. True, false, false, true, 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 false. Si usted le dice, este se llama names y este se llama máscara. Si usted le dice, imprímame los nombres con la máscara, ¿qué va a suceder? Que me va a tomar solamente los que tienen ¿qué? True. O sea, en ese caso, Bob y no más. Bob y Bobby, ¿cierto? Y si le digo aquí, vea, tómeme todos los que no cumplen con la máscara, o sea que me tomaría todos los que son ¿qué? False. Es una virgulilla, sí. Los que cumplen con la máscara, a ver. Ah, era Bob, Bobby, Rob, sí. Mary. Eran más. ¿Listo? Esos son los que cumplen con la máscara. Y los que no cumplen con la máscara, pues realmente no es que no cumplan con la máscara. Si usted niega el arreglo, este true ¿en qué queda? En false. Este falso ¿en qué queda? En true. Este en true, este en false, false, false y true. Y realmente eso es lo que nos muestra. O sea que cuando yo hago un filtro acá, esto lo que me está creando es una ¿qué? Un arreglo booleano, una máscara. Y esa máscara se la está aplicando al arreglo A. Yo cuando hago estos filtros me gusta típicamente partir lo que son los datos y poner la máscara aparte. Entonces yo lo hago así. Digamos que es un tema que para uno como tratar de tener más claridad en el código. Por ejemplo, yo tengo aquí mi arreglo, muestro el arreglo, creo la máscara. Le digo, yo quiero A mayor que 5. Muestro la máscara y luego filtro A sobre esa máscara. Miremos a ver, voy a mostrarles hasta aquí. Entonces miren que este es el arreglo A. Creo la máscara, todos los A mayores que 5, y lo que sucede con la máscara es esto. ¿Ven? Me genera una matriz del mismo tamaño de la original, pero ¿con qué? Con valores booleanos que cumplen con esa máscara. ¿Está claro? Y entonces luego yo lo que digo es que muéstreme A, pero filtrado con la máscara. Con esa matriz booleana. Y entonces me dice los que cumplen con la máscara son estos. Que eso es equivalente a decir, muéstreme A con todos los A mayor que 5. ¿Cómo lo quiere hacer usted? De las dos formas. Yo lo pongo la máscara en una variable o le pongo la máscara en el centro, sino que a veces tenemos comparaciones muy complejas. Por ejemplo, bueno, aquí hay dos condiciones, pero a veces tenemos que esto y esto o esto otro y aquello y demás. Y entonces poner todas esas máscaras ahí uno a veces no logra dimensionar realmente qué es lo que está filtrando. Entonces, lo ideal es poner las máscaras aparte y uno le dice esta máscara o esta y aquella, ¿sí? Y ya están creadas y es más fácil de manipular, más entendible. Miremos esto. Tenemos acá esto, ¿cierto? Un arreglo y creo una máscara con todos los A mayores que 5. Esta máscara, recordemos que es una matriz de booleanos, ¿cierto? True y false. Pero como es una matriz de booleanos, yo los puedo, ¿qué? Sumar. Si yo los sumo, me doy cuenta de cuántos elementos cumplen con qué. Con la máscara. Entonces, por ejemplo, yo digo, vea, de A yo quiero todos los mayores que 5, y si yo le digo muéstreme la suma de la máscara, pues me va a decir cuántos elementos cumplen con ese filtro. ¿Sí? O sea que averiguarse cuántos elementos cumplen con un filtro es simplemente agarrar la máscara y sumarla. Y ahí ya me dice cuántos cumplen. Entonces, miremos allí. Por ejemplo, de esto, los elementos que son mayores que 5 hay 4. Está el 8, el 8, el 9 y el 6. Hay 4 elementos mayores que 5. Simplemente basta con sumar la máscara y me doy cuenta cuántos elementos true hay allí. Porque el true vale por 1 y el false vale por ¿qué? Por 0. También le puedo meter un eje. Saber cuántos me cumplen por filas, cuántos me cumplen por columna. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es decirle, vea, agarre A y filtrelo con la máscara. Y eso me va a dar un arreglo, ¿cierto?
¿Y cuál es el tamaño de ese arreglo? Entonces también me va a decir que hay 4 elementos. Es otra forma de hacerlo, pero es equivalente. Miren, da igual. O sea, lo puedo hacer sumando la máscara o averiguándome el tamaño del resultado, de los elementos que cumplen con esa máscara. Y puedo hacer, averiguarme por fila y por columna cuántos elementos cumplen, ¿cierto? Por las filas, entonces cuántos cumplen con las máscaras y por las columnas cuántos cumplen con la máscara. ¿Bien? Bueno, lo mismo. Puedo averiguarme si algún elemento del arreglo es par. Yo le puedo decir, mire, algún elemento cumple con esta máscara. Eso me dice true o false. Si todos cumplen con esta máscara. Si algún elemento es mayor que 8 por filas. Si algún elemento es mayor que 8 por columnas. Bien, yo puedo jugar bastante con eso.